y la cuestión de trabajar de lo total a lo particular del personaje y después la historia. La segunda fue lo de elemento brechtiano y de tener elementos narrativos dentro de ella, ¿no? También no solamente puede ser narración como noticia, sino también podría ser, además de elementos narrativos, no solamente puede noticia, puede ser una poesía, puede ser una canción, puede ser un baile, pero que sí que en los puntos más dramáticos, por decirlo así, a darle un corte con algo que cambie y lleve al espectador a otra cosa para que reflexione lo que se le había presentado. Se le quede ahí. En ese corte hay como un shock mental y el receptor se va a quedar con eso. Porque eso es lo importante de eso. Eso verdaderamente es el distanciamiento, verdaderamente uno lo tiene que ver como un procedimiento psicológico. Tercero, lo que hablé en la tercera parte es la cuestión de la creación colectiva y el teatro del oprimido. La cuarta, estábamos hablando del eclecticismo, ¿verdad? Que vamos a mezclar crueldad, Brecht, teatro del oprimido. Crueldad, lo híbrido, ¿verdad? Y lo chocante. Brechtiano, elementos narrativos, elementos de distanciamiento que pueden ser poesía. En la cuestión oprimida, la noticia y la creación colectiva, ¿verdad? Y ahí tenemos esos tres para mezclar con una cuarta parte que es lo que llamamos la eclecticismo. También podríamos hablar de un quinto, y ya sería el teatro pobre de Grotowski, ¿verdad? Lo grotowskiano. Aunque Grotowski tiene varias etapas, porque Grotowski hay que estudiarlo. Grotowski no solamente es teatro. El teatro pobre fue la primera fase de Grotowski. Pero sí hay una metodología que ya Grotowski creaba, y la metodología de Grotowski es de trabajar, yo le había mencionado anteriormente, los procesos, ¿verdad? Que trabajen los procesos que se van a llevar hacia afuera. Cuando yo digo trabajar los procesos, es trabajar los procesos internamente, los actantes, ¿no? A ella llevaría casi a un trabajo de meditación, un trabajo de retiro espiritual, como diríamos así, un trabajo de mucha profundidad, ¿no? Y ese, fíjate, ahí en lo de Grotowski, quizás lo podemos incorporar como tal, más que hacer una metodología, vamos a decir, un calco de la metodología grotowskiana, ¿no? Más que hacer un calco de la metodología grotowskiana, lo que podemos hacer con Grotowski es incorporarlo. Y lo podríamos incorporar inclusive al teatro grotowskiano, al teatro del oprimido, ¿no? Por ejemplo, cogemos noticias, ¿verdad? Entre las noticias hay trabajos adentro de esta noticia que se está presentando, ritualístico, de movimiento corporal, ¿verdad? De esos actantes, ¿verdad? De esos performers, llevando a la audiencia a la reflexión interna, al trabajo casi espiritual, psicológico, de la problemática que se está presentando, ¿no? Y eso se puede hacer también. Acuérdense que vuelvo a repetir lo que había dicho antes. Con todas estas cosas lo que tenemos que hacer es explorar, explorar. Y siempre partiendo, ¿verdad? En el caso que yo le hablé al principio, de una teoría, ¿no? Un marco teórico. El marco teórico, ¿qué nos va a hacer el marco teórico? ¿Cuál es la función del marco teórico? El marco teórico nos va a llevar a pensar cómo podemos desarrollar el proyecto. Por lo menos así lo veo yo. A reflexionar cómo vamos a llevar a cabo el esqueleto del proyecto que queremos hacer. Por ejemplo,
había dicho lo de las cuestiones de las líneas de fuga, los cuerpos sin órganos, el tema de la opresión, el tema de los sujetos que se escapan de centros, ¿verdad? Las máquinas de guerras que se resisten a el entrampamiento y al atrapamiento de los centros hegemónicos y de los discursos de poder, ¿no? Y entonces, para eso entonces se van a crear este tipo de personajes, ¿no? Personajes que sean más fluidos, personajes que sean, sí, de la cotidianidad, de representando lo cotidiano, pero son actantes que hacen lo cotidiano, que actantes que representan una problemática, pero como actantes que representan una problemática, tienen que verse en la representación como sujetos que no necesariamente están a favor de ella. ¿Entienden? En otras palabras, hay un realismo, sí, en términos, vamos a decirlo, en términos de la metodología tradicional que vamos a usar para representar, pero lo que se presente o lo que se represente afuera tiene que verse como que es un representador que representa eso. Vamos a ver si me explico, porque es un poquito complejo lo que he dicho. Yo lo sé. En otras palabras, tiene que verse afuera como el espectador tiene que ver que ustedes están representando una problemática y ustedes son representantes. ¿Entiendes? No es que tú vas a ser Marianela y si vas a ser la Marianela y no es Marianela. No, no. No estamos en Stanislavski, no. Cuando se hacen este tipo de proyectos no es Stanislavski, no se busca Stanislavski. Cuando yo digo Stanislavski, hablo de Stanislavski, ¿no? No estamos en el Art Studio y no. Eso es otra cosa. No es que yo critique eso, eso está muy bien. Eso es fenomenal, excelente. Y por ahí es que se empieza, porque por ahí es que se empieza para entonces desconstruir eso. Hay que empezar por esa base. Hay que hacer personajes realistas y hay que hacerlo en lo máximo, el más real que eres, que te creo como actor, que eres bueno eres. Chévere. Pero vamos de ahí a salir de ahí para entrar en otra cosa. Hacer un actor que hace un personaje, que eso es lo que tiene que ver el público, ¿no? ¿Entienden? Que se vea que hay una teatralidad. Porque al verse que hay una teatralidad, al verse esa, vamos a decir, su artificiosidad, que es mejor la palabra, al verse esa artificiosidad, crea mejor efecto en el espectador. Y verdaderamente si tú haces un trabajo realista. La artificiosidad crea mejor efecto en el espectador. Crea mejor efecto. Además, eso es en términos estéticos, pero en términos ideológicos, ¿verdad? En términos de contenido, acuérdense que estamos presentando problemáticas para llevar a la gente a la reflexión. Y eso es lo que tenemos que tener en perspectiva y no lo podemos dejar, ¿entienden? Y ahí es que está el asunto de eso, de la cuestión de este tipo de metodologías de actuación. Metodologías de actuación, pero que van en otro tipo de búsqueda, ¿verdad? En otro tipo de búsqueda. ¿Y cuál es la búsqueda principal de esta metodología de actuación? El contenido. Aquí es importante el espectador, que nunca se tome en cuenta eso. Siempre la gente se concentra en el yo, y nada del tú. Tú tienes que, es todo lo contrario. Tú tienes que reflexionar en el tú. ¿Quién es el que te va a ver? ¿Para dónde es que tú vas? ¿Qué es lo que tú vas a transmitir? ¿Qué es lo que tú estás llevando a cabo? Porque no es yo, y págame y que venga la taquilla y pa. Eso no, hay que buscar otras cosas, hay que buscar nuevas formas de representar. Nuevas formas de representar. Y ahí entonces entramos en eso, ¿verdad? El teatro de la crueldad, Brecht, el distanciamiento brechtiano, la creación colectiva y el teatro noticia, Augusto Boal, el teatro del oprimido, eclecticismo de tendencias y el ritualismo, el trabajo físico,
y el movimiento corporal, espiritual, interno del teatro pobre de Grotowski o el teatro de Jerzy Grotowski, que, como he dicho anteriormente, Grotowski tiene varias fases. Varias fases. La última fase de Grotowski era el performance. Ya él no estaba creyendo en actores, ni estaba creyendo en teatro, ni nada. Estaba creyendo en performance. Performance de gente, inclusive, él veía más los procesos, trabajaba en procesos, que en espectáculos grandes de que haya taquilla y que se llenaron salas, y no, a él no le interesaba nada de eso. Además, Grotowski, desde que empezó el teatro, él siempre fue así, porque su objetivo era buscar otra cosa. Desde que Grotowski empezó en los años 50, cuando ya él era